hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay más temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria, Dios. 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 Todo es para tu gloria. Hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria, Dios. Todo es para tu gloria, Dios. Todo es para tu gloria, Dios. Todo es para tu gloria. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de
transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formar. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu
todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si nos muestran que tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos se obedecen, yo también. Yo si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Los vientos te obedecen, yo también. Las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, y yo me veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos sin temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Tú lo harías una y otra vez. Tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Soy el doctor Alejandro Alducin, rector del Instituto Teológico Internacional Vida Nueva para el Mundo. Quiero extenderles un cariñoso saludo de parte del doctor Armando Alducin, de todos los pastores, de todos los maestros que conformamos el instituto, y queremos extenderles la invitación para nuestro nuevo ciclo 2021 de estudios bíblicos. Estamos comprometidos con la enseñanza y ofrecemos al estudiante programas con diferentes niveles teológicos. También contamos con una plataforma digital, clases y diferentes reuniones que nos ayudarán a seguir creciendo juntos. La visión del Instituto Teológico Internacional es equipar a través de una teología sistemática y bíblica a todos los alumnos que anhelan una sana doctrina por medio de una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos al Instituto Teológico Internacional. Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, y dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4000 años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos, y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. Seminario Internacional de Matrimonios en la Riviera Maya 2021. Un nuevo año, un nuevo comienzo. Ahora en el Hotel Ibero Star Selection Paraíso Maya, 4 diamantes. Muy pronto iniciaremos inscripciones. Espéralo. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 4 del Antiguo Testamento. Continúa tu recorrido a través de la Biblia en 134 videoconferencias del doctor Armando Alducin. Descubre lo que Dios quiere comunicarte en nuestra USB especial y lleva la palabra en todo lugar. Examinaremos el libro de Nehemías, Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Descubre la sabiduría de Dios para formar líderes que construyen con base en la palabra de Dios. Experimenta el misterio del sufrimiento y conoce a un Dios soberano y maravilloso. Aprende a alabar a nuestro Dios en oración y conoce la verdadera sabiduría que guiará tu vida por el mejor camino. 134 videoconferencias del doctor Armando Alducin. El doctor Armando Alducin presenta 89 videoconferencias sobre el cristianismo. Descubre lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué define la vida de un cristiano? Descubre cómo llevar una comunión con Dios a través de una vida de oración, de la lectura de la Biblia y de una vida en crecimiento. Aprende a estudiar la Biblia para poder conocer a Dios y tener un sustento a través de toda prueba y toda fase en tu vida. Conoce las enseñanzas principales de la Biblia con temas como Aprende a orar, ¿quién es un cristiano? Conoce a Dios, la fe en acción y más. Prepara tu corazón para la vida de fe en un set de 89 videoconferencias con el doctor Armando Alducin.
Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Ha llegado el tiempo de ofrendar a nuestro Dios. Es un tiempo muy especial porque forma parte de la adoración a Dios. No solamente adoramos a Dios cantando, estudiando la palabra y obedeciéndole, lo cual es de suma importancia, sino que también adoramos a Dios cuando damos para su obra. Y para esta ocasión quiero compartirte el Salmo 111 y analizarlo brevemente porque es un salmo con mucha enseñanza acerca de alabar a Dios y de darle a Dios. Dice así el Salmo 111: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. El salmista está alabando al Señor y lo está alabando con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y lo está alabando porque las obras de Dios son grandes, porque su gloria y su hermosura es maravillosa, porque es un Dios justo. Versículo 4: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Escucha el verso 5: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El salmista alaba al Señor por su clemencia, por sus maravillas, pero también reconoce que todo el alimento que él ha tenido durante su vida proviene de Dios. De la misma manera, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, nuestro alimento, nuestro vestido, lugar donde habitamos, nuestro medio de transporte, toda nuestra necesidad material ha sido suplida por el Señor a quienes le tememos. Versículo 6: el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. El salmista sigue alabando al Señor con todo su corazón por su poder, por la herencia que tenemos en Él, por las obras de sus manos, por su fidelidad, por su verdad, por su rectitud. Y terminando en el versículo 9 y 10 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El salmista dice: Señor, estoy asombrado, quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, porque tú eres el Dios de redención, tu pacto es fiel y verdadero, tu nombre es santo, tu nombre es temible. Y el versículo 10 es una cápsula, un resumen de sabiduría de todo el Salmo. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y uno de los mandamientos del Señor es sostener su obra, sostener a nuestros misioneros, a los pastores, a todos los que trabajan en la congregación predicando, enseñando y sosteniendo el ministerio de la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarte en este momento que reflexiones, que alabes al Señor como lo hizo el salmista por todos estos atributos y cualidades del Señor, y que la conclusión tuya y mía sea: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo quiero respetar tu palabra, yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Quiero cumplir con el mandamiento de sostener tu obra, Señor. ¿Qué te parece si oramos y vamos a pedirle a Dios que haga un milagro con todas las ofrendas para el sostenimiento de su obra? Cierra tus ojos. Señor, te alabamos, como dice este Salmo 111, por tu fidelidad, por tu pacto, porque nos has sostenido, Señor. No hemos tenido necesidad de nada porque tú nos sostienes, Señor. Y en este momento, Señor, queremos ofrendarte, queremos colaborar contigo en el sostenimiento de tu obra, Señor. Sabemos que tú no necesitas de dinero ni de recursos porque tú eres el dueño del oro y la plata, pero nos concedes el privilegio grande de poder ser colaboradores
contigo en tu obra, Señor. Te ofrendamos y pedimos un milagro sobre estas ofrendas, que sean bendecidas, multiplicadas en tu mano, Señor, y que tú bendigas a todos aquellos que no tienen trabajo, que se encuentran enfermos, Señor, que han tenido situaciones de apretura económica. Bendícelos, Señor, y dales conforme a su fe. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga y vamos a seguir con nuestro servicio. ¿Qué tal, familia de Vida Nueva para el Mundo? Amigos que nos acompañan en esta transmisión, bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Línea. Recuerden nuestro hashtag desde hace casi un año, que es Seguimos Siendo Iglesia. Nos hubiera encantado ya estar reunidos de forma presencial. Por lo que hemos escuchado, sabemos que ya se dará pronto, primero Dios. No sabemos si dentro de 8 o 15 días, por lo que es importante que sigan nuestras redes sociales. Pero mientras tanto, pues bueno, como ya saben, transmitimos cada domingo cada uno de nuestros 3 servicios. Me da muchísimo gusto poder compartir otra vez con ustedes en domingo. Los que siguen habitualmente las transmisiones, pues bueno, se han dado cuenta que las últimas 2 semanas un servidor no pudo estar compartiendo con ustedes. No estábamos de vacaciones, ni nos portamos mal, ni nada por el estilo, sino como muchos ya saben, puesto que se los comenté las últimas 2 semanas en el estudio que transmito desde casa en vivo los miércoles a las 8 de la noche desde la página de un servidor, Jesse Bermúdez. Pues mi familia y yo estuvimos contagiados de COVID. Ya no les voy a contar más al respecto porque ya las últimas 2 semanas les he estado ahí al final del mensaje actualizando. Así que a los que les interese el chisme, tener la información, les invito a que busquen ahí en la página de Facebook de un servidor los últimos 2 estudios de Romanos del día miércoles, y ahí al final les compartí un poco más y algunas recomendaciones y parte de nuestra historia, testimonio, etcétera. El punto es que después de casi un año de haberlo estado anunciando, pues por fin se nos hizo conocer al coronavirus. Nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad?, que tarde o temprano la gran mayoría de la población mundial lo va a adquirir y que no lo podíamos evitar, pero que sí podíamos descansar en el Señor y en obediencia a su palabra tratar de mantener diferentes buenos hábitos para reducir drásticamente las probabilidades de pasarla mal, y gracias a Dios así fue con un servidor y su familia. Les agradecemos de todas formas la preocupación que algunos tuvieron y sus oraciones, y mis hermanos, como les invité el miércoles pasado, una vez más les digo que se cuiden en la medida de lo posible, pero que no vivan con miedo. Los medios de comunicación únicamente nos sacan a la luz todas las malas noticias, pero no nos enseñan de toda la gente, que es la gran mayoría, que se recupera sin secuelas. Si nosotros descansamos en el Señor y hacemos lo que tenemos que hacer en obediencia a su palabra, si procuramos tener buenos hábitos en vez de buscar pretextos para no tenerlos, lo más probable es que sí vamos a adquirir el virus en algún momento, pero también lo más probable es que no nos va a dañar de gravedad. Y si por alguna extraña razón lo hace, pues bueno, ya es porque Dios, que es soberano, lo permitió y decidió que era la forma a través de la cual seríamos llamados a su presencia. Pero algún día, tarde o temprano, de esto o de aquello o del otro, de todas formas tenemos que partir, y justamente parte de esto tratará el mensaje de esta mañana, que va con mucho cariño dedicado principalmente a todos aquellos que han perdido seres queridos en los últimos meses. Quizá el año pasado, algunos por COVID, otros por alguna otra situación. Quizá hay algunos que han perdido a seres queridos años atrás, pero no se han logrado reponer. Y Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes a partir de hoy y durante los siguientes 2 o 3 domingos, quizá, algunos mensajes relacionados a la vida eterna, donde no abarcaremos todo lo que tiene que ver con la vida eterna, sino únicamente lo relacionado a estas 2 preguntas. 1, ¿nos reconoceremos en el cielo? 2, ¿seguiremos conviviendo en el cielo con nuestros seres queridos? ¿Cómo van a ser las relaciones? ¿Cómo va a ser la vida en el cielo? No la vida a grandes rasgos, en términos generales, sino me quiero enfocar particularmente en la relación con aquellos seres queridos que tuvimos aquí en la tierra y que partieron en Cristo. Este es el título de esta mañana, con signos de interrogación. ¿Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo? Espero en Dios que sea
de bendición para tu vida, que dé aliento a tu corazón y que sea una palabra que nos haga volver a enfocar la mirada en nuestro verdadero destino, en nuestra meta, en nuestra herencia, que no es la tierra sino el cielo. Hay muchos que están viviendo con gran amargura, depresión, totalmente desanimados, derrumbados, destruidos por las pérdidas que han tenido, y como hoy lo veremos, es normal que haya dolor, pero no un dolor desgarrador cuando recordamos que en Cristo, cuando un ser querido parte, jamás existe el adiós, solamente existe el hasta luego. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí en tu casa vele llamando a tu familia, prende las bocinas a todo volumen para que escuchen los vecinos, el perro, que se arrepiente el perico pelado que tienes en casa, y que hasta los del Oxxo de la esquina se arrepientan en esta mañana y digan con nosotros, uyuyuy, ay, ay, ay. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites estar reunidos a distancia, no físicamente, pero sí en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Padre, ponemos en tus manos este mensaje y pedimos que sea de bendición para nuestras vidas. Pedimos que a través de esta palabra tú nos des ánimo, esperanza, que Señor, todo estorbo y toda distracción se ha quitado de en medio y únicamente sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y sea la única influencia ejercida sobre nuestras vidas. Pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ahí en tu casa. Espero que todos ya estén bien despiertos, bañados, arreglados, reunidos como familia, porque hay hermanos que a veces ponen la alarma un minuto antes del mensaje y como están ahí tirados en la cama, ¿verdad? En modo modorro, ahí están viendo la transmisión a medio dormir. Si alguien se te queda dormido en la cama, tienes permiso pastoral. Es más, instrucción pastoral de meterle un zape bien dado en la cabeza de parte de un servidor y dile que es bíblico, que estás imponiendo manos sin ligereza. La Biblia dice, no impongas manos con ligereza. O sea que si las impones hay que imponerlas bien puestas, que se despierte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro mensaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos empieza a aclarar una duda que tenían muchos de los primeros cristianos que habían perdido debido a la persecución que existía sobre la iglesia a muchos familiares, a muchos seres queridos. Entonces ellos no sabían si en el cielo se iban a reencontrar. Ellos creían en la esperanza de la vida eterna, en la resurrección. Ellos creían que nos encontraríamos con Dios y a mucha gente eso le emociona, pero por la voluntad de Dios, que dice la palabra que estableció los límites de nuestra habitación y prefijó los tiempos, en la tierra tuvimos o tenemos la oportunidad de establecer vínculos y relaciones con personas que llegamos a estimar, apreciar, querer y a muchas de ellas amar demasiado. Y que cuando parten les extrañamos y en nuestro corazón hay esta duda natural. Señor, me emociona la idea de verte y de abrazarte, pero ¿voy a volver a ver a mi mamá? Y cuando la vea, reconoceré que fue mi mamá, seguirá siendo mi mamá. ¿Cómo serán las relaciones en el cielo? ¿Te seguirá agarrando a chanclazos tu mamá? ¿Te seguirá gritando tu esposa en el cielo? ¿Cómo van a ser las relaciones? Hay mucha gente que a veces nos hace estas preguntas, algunos que sí se las hacen y a algunos les atormenta la idea de pensar que nunca más se van a volver a ver y a algunos les atormenta la idea de volver a verse. Yo recuerdo una vez que estaba con un matrimonio, ¿verdad?, platicando al respecto y les dije, no, sí se van a reconocer y se van a ver. Y el esposo, pues bueno, casi se desmaya, ¿verdad? Dice, toda la eternidad la voy a tener que soportar. Obviamente estaba él bromeando, pero si hay algunos que dicen, no, pastor, ya 40 años de casados fueron suficientes, ya en el cielo borrón y cuenta nueva. Bueno, mi hermano, todo esto va a ser aclarado en estos mensajes. Y obviamente, ¿verdad?, aquellas relaciones que continúen en el cielo no van a ser igual que aquí en la tierra, así que no te atormentes con esta idea de seguir sufriendo por los siglos de los siglos si es que actualmente lo haces en casa. Y hablando en serio, hay mucha gente que ha perdido a personas que ama y que han estado dolidas, particularmente los últimos meses, pues por todo lo que estamos viviendo en el mundo. Y en la iglesia primitiva también existía esta duda y entonces Pablo escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13,
Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Fíjate qué interesante, solamente este versículo 13, Pablo dice, no quiero que ignoren. Hay mucha gente que vive triste por ignorancia, porque quizá piensa cosas que no son como la Biblia dice que van a ser. Hay gente que le han enseñado esto de una forma equivocada y hay tristeza en su corazón. Hijos que dicen, es que me duele pensar que nunca más volveré a ver a papá, mamá. Padres que han perdido a sus hijos, que dicen, es que yo quería ver crecer a mi pequeño. Y es, humanamente hablando, totalmente comprensible que haya tristeza en nuestro corazón. Pero Pablo dice, esta tristeza no debe de ser como la que tienen los que no tienen esperanza. Yo no estoy diciendo que no se vale llorar, yo no estoy diciendo que no se vale tener un tiempo de duelo, de luto, que hay una tristeza natural y humana en nuestro corazón. De hecho, cuando Esteban fue apedreado, la Biblia dice en el libro de los Hechos que hombres piadosos hicieron duelo y lloraron en gran manera por él. No por el hecho de ser piadosos, iban muertos de risa diciendo, ya se murió, pues al fin que lo volveremos a ver. No, aunque sabían que le volverían a ver, ese tiempo de intervalo de separación era suficiente para extrañarle y dolerse por ese tiempo. Entonces, nuestro dolor tiene que ser similar, o sea, estoy utilizando una analogía, obviamente un poco más fuerte, a cuando algún ser querido se va a vivir a un lugar muy lejano, o algún hijo se te fue a estudiar su carrera al extranjero y hay un dolor porque tú le vas a extrañar, porque sabes que quizá durante años no le vas a ver. Si tienes familia que vive en otro país, que tienes años que no le ves, entiendes un poco lo que quiero transmitir. Hay dolor porque le quisieras ver, porque le quisieras abrazar, pero al mismo tiempo hay consuelo. Al mismo tiempo hay alegría. Uno, porque sabes que está bien, en un lugar mejor, porque está viviendo feliz, porque se está realizando. Dos, porque sabes que tarde o temprano le vas a volver a ver. Y esta es la vida cristiana, queridos hermanos. Cuando nos despedimos en Cristo, como hoy lo veremos, no existe el adiós, solamente es un hasta luego. Y hay un dolor natural de pensar que durante mucho tiempo no le veremos, pero hoy tú tienes que fortalecerte con esta verdad. La verdad de que en primer lugar, esos seres que tú tanto amaste en la tierra, que partieron en Cristo, están en un lugar mejor. Le están pasando de maravilla, no están muertos, están más vivos que tú y que yo, y les volveremos a ver. Nos reencontraremos, nos abrazaremos y conviviremos nuevamente en la eternidad, en la presencia de Dios. Estas verdades bíblicas las vamos a confirmar en los siguientes minutos y en los siguientes mensajes con bases 100% bíblicas, totalmente claras y explícitas, de tal forma que no te va a quedar a ti ninguna duda. Pablo dice, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Fíjate el término, no dice, no quiero que se entristezcan, que esta es también una carga que muchos quieren poner, ¿verdad? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te dueles? No, es normal. Pablo dice, no me estoy peleando con el hecho de que estés triste. Lo que está mal es que estés triste al nivel de tristeza que tienen los demás. Una tristeza desgarradora, desoladora, una tristeza en la cual no hay esperanza para ellos, dentro de la cual piensan que nunca más se volverán a ver y que esta vida lo es todo. No, la tristeza del Hijo de Dios no tiene que ver nada con la del mundo, porque el mundo no tiene esperanza, nosotros sí. Y Pablo por eso dice, no quiero que ignoren acerca de los que, ¿qué dice la palabra? ¿Acerca de los que mueren? No, qué fascinante es esto, dice, acerca de los que duermen. Si tú perdiste un ser querido en Cristo, tú no tienes que hablar de Él en tiempo pasado. Él existió y Él fue y Él hizo. Habla de Él en tiempo presente porque no está muerto, porque está vivo y su cuerpo simplemente, la Biblia dice, está durmiendo a la espera de ser resucitado. Pero su espíritu, su alma está en la presencia de Dios, deleitándose con el Señor sin más dolor, ni sufrimiento, ni tormento, esperándonos a nosotros. Yo comparo esto con una familia que estaba esperando su vuelo a Acapulco para pasarla 3 días de vacaciones. ¿Quién se va a Acapulco en avión, verdad? A menos que vivan en Cancún.
Pero supongo que si vienen en Cancún no les interesa ir a Acapulco. En fin, sígueme la corriente. Y llega la agencia de viajes y les dice, ¿saben qué? Les tenemos que cancelar su viaje porque está sobrevendido. Pero como somos una agencia de viajes de mucho renombre y no queremos una mala reputación, les vamos a recompensar. En vez de 3 días en Acapulco, les vamos a dar 3 meses en Europa, todo pagado. Oiga, pero mi jefe de trabajo, no se preocupe, ya le conseguimos el permiso. Hasta le triplicó el sueldo para que viaje usted sin preocupaciones. Pero hay un pequeño detalle, no hay vuelo para todos juntos en el mismo horario. Ustedes son 5 en la familia, hoy tiene que partir uno, pasado mañana sale otro, dentro de 3 días sale el otro, en una semana el siguiente, y en 10 días parten los últimos 2 miembros de la familia, de tal forma que en 10 días todos estarán reunidos para pasar el resto del tiempo de esos 3 meses juntos en un viaje todo pagado en Europa. ¿Cuántos de ustedes refunfuñarían? Absolutamente nadie. Hasta una sonrisa se les pintó en el rostro tan solo de imaginarlo. Y aunque el primer miembro de la familia va a partir hoy y vas a tardar 10 días en verlo, probablemente le vas a extrañar. Pero dentro de ti habría alivio porque dirías, solo son 10 días, le voy a volver a ver. Y además cuando le vea, la vamos a pasar increíble durante casi 3 meses que a ti te restarían en Europa, todo pagado. Mi hermano, algo así es la vida en Cristo. Nos espera a la vuelta de la esquina, no 3 meses en Europa. La eternidad en el paraíso, en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Estaremos con Dios, pero también reconoceremos a nuestros seres queridos y habrá una convivencia con ellos, como lo veremos de forma explícita en la Biblia. Sin embargo, son pocos los afortunados que tienen la oportunidad de tomar un viaje en el mismo vuelo juntos. Regularmente, primero parte uno, y luego otro, y luego el otro, y luego el otro. Y en ese tiempo en el que tú abordas tu vuelo, es normal que le extrañes y que te duela, pero tienes que fortalecerte en saber que está bien y que algún día tú también estarás ahí, porque tú tienes un boleto que fue comprado por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hay seres queridos que tú has perdido en Cristo, ellos no están muertos según las palabras de Jesús, ellos están vivos. Ellos regresaron a donde realmente pertenecen. Esto de que ya partió está mal dicho, realmente solamente volvió a casa, solamente regresó a donde siempre ha pertenecido. Incluso si tú has perdido algún ser querido de forma inesperada, creo que el más grande dolor, y no lo puedo imaginar, ni quisiera la verdad en la carne experimentarlo, debe de ser el de un padre perdiendo un hijo, porque tú esperas que las cosas sean al revés. Pero aún si este fue tu caso, déjame decirte algo, si tú sales de viaje durante 3 meses, cambiemos los papeles, y le encargas a una persona que cuida a tus hijos, pero decides regresar un mes antes y pedírselos, quizá la persona le va a doler porque se encariñó con ellos, pero no se atrevería a enojarse contigo porque a fin de cuentas solamente le estás pidiendo que te regrese lo que es tuyo. No sé si me estás cachando. Debe de doler demasiado y ningún padre en la tierra quisiera pasar por eso. Aún Abraham, el padre de la fe, le dolió el simple hecho de pensar que tendría que entregar a su hijo. Tengo un mensaje que se llama Cuando Dios te lleva al límite, donde describo el conflicto emocional que había en Abraham, aún siendo un hombre de fe. Pero la Biblia dice que él estaba dispuesto a hacerlo porque él creía que Dios era capaz de resucitarlo. Y si tú has perdido a pequeños, a pequeñas que tú esperabas que te enterraran y tú enterraste en Cristo, tú tienes que fortalecerte con 2 cosas. 1, Dios es poderoso para resucitarle, y no estoy hablando de hacerlo en esta vida físicamente, sino para algo mucho más grande. Porque si lo hubiera resucitado en el hospital cuando partió o algo por el estilo, quizá pudo haber vivido algunos años más, pero la resurrección que tenemos en Cristo es eterna. No son 30, 40 años más, es por los siglos de los siglos. 2, tienes que hacer las paces con el Señor, porque a fin de cuentas, Él solamente te pidió lo que le pertenece. De acuerdo a tu perspectiva, fue antes de tiempo. Tú esperabas tenerlos más tiempo en casa y quizá ese es el conflicto, pero a fin de cuentas, todo fue creado por Él y para Él. Antes que ser tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, son creación de Dios.
y Dios soberano decide cuándo hemos de ser llamados a casa. El día que el Señor llame a un ser que tú ames a casa, recuerda, solamente está durmiendo. Y esta esperanza que tenemos no está basada en promesas huecas, no está basada en suposiciones humanas, no es como dicen los ateos, la imaginación de los cristianos por su miedo a enfrentarse con la muerte. Pablo va más allá y dice algo que es lo más impresionante de todo en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta esperanza no está basada en el anhelo imaginario del ser humano, sino en un hecho histórico, que es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y no me voy a poner a dar detalles apologéticos y evidencias de su vida, muerte y resurrección. Te recomiendo algunas prédicas que por ahí tengo. En verdad resucitó Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección. Tengo una serie de conferencias en audio MP3 también, disponible para descarga en línea, o que tú puedes buscar en USB cuando regresemos a las reuniones, que se llama Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito. Pero solamente quiero darte 2 datos. Porque sé que probablemente este mensaje lo están viendo personas que dicen, ay, ¿a poco ustedes creen en Jesús? Si Jesús es un invento de Roma, pues, para manipular al mundo, ¿cómo se creen esas payasadas? No es cierto, porque para que Roma hubiera inventado a Cristo, Roma habría requerido una máquina del tiempo para viajar al pasado y sembrar documentos que presentaran a un hipotético Jesús histórico, porque Roma adopta el cristianismo en el 312 después de Cristo, y resulta que 200 años antes de esta fecha ya existían documentos bíblicos y extrabíblicos que hablan de Jesús tal cual la Biblia nos los presenta, de modo que Roma no lo pudo inventar. No es de que pudieron llegar un día de la noche a la mañana y decir, a ver, Jesús existe, adórenlo. La gente no era cavernícola. No es de que andaban con el garrote, oh, Jesús, uca, uca, Jesús. No, la gente pensaba. Digo, no tenía iPad y iPhone y iBaño y todas estas cosas, pero eran seres inteligentes. De hecho, la historia nos confirma que cuando alguien retenía una versión histórica y la sacaba a la luz hasta que ya no hubiera más testigos, la versión era desacreditada. Por eso Jesús estableció a 12 para que le fueran testigos. Por eso cuando Pablo habla de la resurrección dice, y se apareció a más de 500 a la vez, 1 Corintios 15, de los cuales algunos duermen, pero muchos siguen vivos. Si esto fuera una mentira, históricamente habría sido desmentido. Hoy sabemos, porque tenemos los manuscritos de algunas porciones de la Biblia, antes, mucho antes, 200 años antes estoy hablando, del 312 después de Cristo, que se presenta a Jesús tal cual lo presenta nuestro Nuevo Testamento. Tenemos algunos documentos de autores cristianos que citaban las Escrituras tal cual hoy la conocemos, 200 años antes del 312 después de Cristo. Haz de cuenta que hoy se perdieran todas las Biblias que existen en el mundo y tú quisieras reconstruirla, y para reconstruirla recurres a las personas que predicamos la palabra de Dios, y de las citas que hacemos de la palabra de Dios tú la podrías reconstruir. Bueno, esto mismo sucede antes de que Roma adoptara el cristianismo como su religión oficial. Pero lo más increíble de todo esto que confirma la historicidad de Jesucristo es que hay más de 20 autores extrabíblicos, no cristianos, perseguidores del cristianismo, que confirman muchas de las cosas que la Biblia habla de Jesús, que confirman que Jesús no es un invento de Roma, sino un personaje histórico. Algunos de ellos son Tácito, Suetonio, Luciano Egésipo, Macrobio, Arístides, Juvenal, Marabar, Serapio, Talos, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Plinio el Joven, Flavio Josefo, confirman que Jesús es un personaje histórico, no una leyenda inventada por los cristianos, menos por Roma. Insisto, Roma no pudo haber inventado a Jesús. Porque ¿qué hay con toda esta evidencia histórica? Que Dios en su soberanía preserva para que miles de años después, hoy que la gente duda de su existencia, tengamos todo esto como testimonio, como evidencia fidedigna de que Jesús no es una leyenda, un producto de nuestra imaginación, sino una realidad histórica. Pablo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Algunos se pueden preguntar, oye, sí, es un hecho que existió, incluso los historiadores seculares, aún los ateos, reconocen su existencia, pero ¿cómo podemos comprobar que resucitó?
y que nos espera entonces también a nosotros la resurrección, y que esta esperanza no es hueca, vana, sino verdadera y fidedigna. No me voy a detener a dar muchos datos porque, repito, no es el tema, ya te dije dónde lo mencionamos, pero solamente quiero referirme a uno de ellos. Y es que no solamente tenemos autores extrabíblicos, no cristianos, perseguidores del cristianismo, que hablaban de Jesús como un personaje histórico, sino algunos de ellos que confirman la persecución que sufrieron los primeros cristianos por seguir a Jesús. Te recomiendo también un pequeño librito que se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell. Tenemos, por ejemplo, la correspondencia entre Plinio y Trajano, que colaboraba Plinio con este emperador romano, donde le explicaba un poco acerca de la actividad de los primeros cristianos, y él le responde acerca de las penas que se tenían que imponer sobre ellos si ellos no se arrepentían y seguían adorando a Jesús. Y confirma la historia que muchos de los primeros cristianos fueron perseguidos, encarcelados, martirizados por su creencia en Jesús. La pregunta que yo te hago es, si Jesús no resucitó, ¿por qué preferían dar su vida? Y esto no solamente lo confirma la Biblia, sino también la historia. Si podían preservarla simplemente negándole. Algunos pueden decir, bueno, le predicaban por conveniencia. Si hoy mucha gente le predica por conveniencia, pero no es el caso de ellos. Ellos no ganaban nada humanamente hablando por seguirlo. Lo perdían todo. Pregúntale a Pablo. El testimonio de Pablo es otra cosa que no tiene explicación, a menos que tú creas en la resurrección de Jesús. Porque este hombre dejó todo lo que el hombre soñaría para seguir a un personaje que antes perseguía. Algunos pueden decir, bueno, estaban sinceramente equivocados. Jesse, hay mucha gente que da su vida por mentiras que cree que son verdades. Ahí están los musulmanes dando su vida por Alá. Tienes razón, pero hay una gran diferencia que no estás notando. Los musulmanes dan su vida por un mensaje que creen que Mahoma recibió de Alá. Los discípulos no dieron su vida por un mensaje que recibieron, porque a diferencia de los musulmanes, los discípulos no recibieron el mensaje, ellos escribieron el mensaje. Es decir, que si Jesús no resucitó, ellos fueron testigos de lo farsante que fue este hombre que los engañó. La pregunta es, ¿por qué si Jesús los engañó y no resucitó? Y tienes la espada en el cuello y te dicen, niégalo y libras tu vida. Preferían decir, quítame la vida antes que negar a Jesucristo. Si a fin de cuentas no había resucitado y los había engañado, ¿por qué dar su vida por un farsante? ¿Por qué aferrarse a una leyenda que no te está dejando nada? ¿Quién sería capaz, escucha esta pregunta, de dar su vida por una mentira, consciente de que es una mentira, que además no te ha dejado nada hasta el día de hoy? Quizá uno o dos locos, pero decenas, quizá cientos, como muestra la historia, imposible. La única explicación razonable, lógica, coherente que yo encuentro es esta. Ellos preferían dar su vida por Jesús antes que negarle, porque estaban completamente seguros de que había resucitado. Estaban tan seguros que decían, quítame la vida. No me importa porque tú no puedes terminar con mi vida cuando el Señor me ha garantizado la vida eterna y me ha demostrado el poder que tiene sobre la vida y sobre la muerte, a levantarse de entre los muertos. De ahí que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién en su sano juicio puede decir el morir es ganancia? Solamente un hombre que se encontró cara a cara con Jesús resucitado, porque sabe que cuando muere sus días no terminan, su vida apenas comienza. ¿Por qué hay tanto cristiano que ha vivido, que ha sobrevivido los últimos meses, aterrorizado, apanicado, que tumbó a la vida su propósito? Porque se les olvidó que esta no es nuestra herencia, que aquí estamos solo de paso, que esta tierra no nos pertenece, que nos pertenecen los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios va a crear, donde reinaremos juntamente con Él por los siglos de los siglos. Pero este mundo podrido, estamos aquí de paso y por la gracia de Dios podemos disfrutar de muchas cosas dentro de Él y podemos disfrutar de nuestras relaciones y podemos ser bendecidos y caminar con la bendición de Dios, pero no tenemos que estar aferrados a este mundo. Tarde o temprano tenemos que partir. Y cuando nosotros entendemos esto, podremos, como Pablo, decir, si vivo va a ser para Cristo. No para estar encerrado hasta que salga la vacuna, sino para cumplir con mi propósito. Y por eso insistí todo el año pasado y me mantengo en esta posición. Dios nos manda a ser prudentes, pero no vivir con miedo. Cuando vivir
implica dejar de vivir, cuando ser prudente implica dejar de cumplir con tu propósito, es decir, cuando ya no estás viviendo, sino sobreviviendo nada más, y no estás caminando con un propósito de parte de Dios, eso ya no es prudencia, ya es miedo. Y la prudencia es bíblica, el miedo no lo es. ¿Y por qué muchos caminan con este terror? Porque piensan que esta vida lo es todo. Porque les apanica la idea de perder lo único que tienen, que es esta vida, lo único que creen que tienen. Pero cuando tú crees que estás de paso y que estás en las manos de Dios, puedes, como Pablo, decir, voy a vivir para Cristo. Y si Pablo hubiera sido prudente, mi hermano, él hubiera vivido encerrado, porque por causa del evangelio fue apedreado, encarcelado, perseguido un montón de veces. Pero ¿sabes cuándo partió? Cuando Dios decidió que tenía que partir. Cuando Dios decidió que era su tiempo. Y él dijo, cuando Dios me llame, no hay problema. El morir para mí, dado que sé que me espera la vida eterna, es ganancia. Porque el 1 Corintios 15 había visto a Jesús cara a cara, resucitado, levantado de entre los muertos. Entonces esta esperanza que tenemos de vida eterna no es hueca, es una esperanza real, basada en un hecho histórico y real que es la resurrección de Jesucristo. Y así como Él se levantó de entre los muertos, los que creamos en Él también lo haremos. Y si tienes seres queridos que partieron en Él, ellos han resucitado. Su cuerpo está a la espera de ser resucitado y glorificado, pero ellos no están muertos, su cuerpo está dormido, ellos están en la presencia de Dios, en la vida eterna. Vamos a seguir viendo esto. Sigo leyendo el resto del pasaje. Habla después de la venida de Cristo y termina diciendo en el versículo 18, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Son las palabras de aliento que podemos predicar en estos tiempos. La vida eterna basada en la resurrección de Jesucristo. Ahora, está claro que vamos a resucitar, pero mucha gente se pregunta, ¿nos vamos a reconocer? Por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Por muchas razones. En primer lugar, porque si no nos fuéramos a reconocer, ¿cómo la Biblia podría en este pasaje exhortarnos a no entristecernos como los que no tienen esperanza y predicar de esperanza? ¿De qué esperanza si no hay un reencuentro? Porque el contexto, ojo, está hablando de los que estaban tristes por los seres queridos que habían partido. No es solamente la esperanza de la resurrección, sino de volverles a ver por causa de esa resurrección. Por eso dice la Biblia, los que no tienen a Cristo no tienen esperanza y por eso están tristes. Nosotros no debemos de entristecernos como ellos, porque nosotros sí tenemos esperanza. Y esta palabra esperanza es interesantísima. Es la palabra griega elpis, que significa esperar con anhelo o expectación. La pregunta que yo me hago es, si no nos vamos a reconocer, ¿qué es lo que estaríamos esperando si nunca más les vamos a ver? Ahora me voy a adelantar un poco a algo que veremos la próxima semana. Sé que hay teólogos del terror, esta gente que nunca ha hecho nada en su vida, nunca le ha predicado ni al perico la palabra, pero está bien buena para criticar en Facebook. Que probablemente por ahí van a estar escribiendo, pero dice que de lo primero no habrá más memoria y que Él borrará toda la memoria. Aguántate la próxima semana que estudiemos estos pasajes en su original, porque no tiene nada que ver con lo que tú estás imaginando. Contrario a eso, la Biblia da vasta evidencia de que sí nos vamos a reconocer y lo que vamos a olvidar son las cosas malas del pasado, pero no es de que dejaremos de recordar quiénes fuimos en la tierra, porque si tú no recordaste quién fuiste en la tierra, Dios no te resucitó a ti, sino un robot en tu lugar. Si no vamos a recordar quiénes fuimos en la tierra, ¿por qué Jesús se presenta en Apocalipsis con sus manos y su costado traspasado? ¿Te imaginas esta escena? Oye, ¿quién es ese que está ahí? No, pues Jesús. Ay, ¿quién es Jesús? Pues el Hijo de Dios. ¿Cómo? Sí, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso tiene sus manos y su costado y sus pies traspasados. ¿Cómo que el que murió por mí? ¿Y por qué murió? Pues por tus pecados. ¿Pecados? ¿Cuáles? No tiene sentido. Jesús mantiene sus heridas como un testimonio eterno que nos va a recordar por los siglos de los siglos que estamos en su presencia por su gracia y por su amor. Pero no es la única evidencia, vamos a seguir viendo esto. Elpis es la palabra que se traduce como esperanza, esperar con anhelo, con expectación. ¿De qué esperanza está hablando si no nos vamos a reconocer supuestamente, dicen algunos? Pueden decir la esperanza de ver a Dios. Ojo, hay que ver el contexto.
No saques tus propias interpretaciones porque la Biblia no es de interpretación privada. No está hablando el contexto de una esperanza en el sentido de ver a Dios o al cielo. El contexto está hablando de los que estaban tristes por aquellos que ya habían partido. Y en medio de esto Pablo dice, no se pongan tristes, ellos duermen. Y si crees que Jesús resucitó, también los que partieron en él, así caliéntense los unos a los otros con estas palabras. Claro que nos vamos a reconocer, sino de qué esperanza, de qué aliento, de qué consuelo estaría hablando. No tendría sentido, sería un personaje bipolar escribiendo estas palabras. Ahora, si esto no es suficiente, vamos en segundo lugar a ver en este mensaje algunos ejemplos donde la Biblia nos habla de personas que fueron reconocidas por otras después de su muerte. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Porque esto confirma que sí nos vamos a reconocer después de nuestra muerte. Así que o te pones a cuentas con tu suegra, o Dios te la va a poner de vecina por los siglos de los siglos en eternidad para que se te quite. Obviamente, entre broma y broma pueden venir muchas dudas verdaderas, ¿verdad? Oye, si nos vamos a reconocer y aquellos que me cayeron mal aquí en la tierra, ¿qué? En el cielo vamos a ser sanados, renovados, se va a quitar todo lo que hay en nuestra carne y las malas emociones y las relaciones serán distintas, mucho mejores y sin contaminación. Pero eso será parte ya del siguiente mensaje. Vamos a Lucas capítulo 16 a ver una de estas muchas evidencias que existen de que sí nos vamos a reconocer en el cielo. Lucas capítulo 16, vamos a dar algunas vueltas hacia atrás en las páginas de nuestra Biblia. Y dice el versículo 19, este es Jesús hablando, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete en su casa con esplendidez. Pero había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Después de esto, el resto del pasaje dice que se murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando a voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además existe entre tú y yo una gran sima, de modo que nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico le dijo, por favor, envía a alguien a mi padre a que les advierta, porque tengo 5 hermanos, que les prediquen para que no vengan aquí. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas, es decir, a la palabra, tienen, óiganlos. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, menos van a persuadirse, aunque alguno se levante de los muertos. Este pasaje enseña muchas cosas bien interesantes, pero hoy solamente quiero enfocarme en esto. Se reconocen entre ellos sin ningún problema después de su vida. ¿Cómo es que reconocieron a Abraham si no vivió Abraham en sus tiempos? ¿Por qué se le sigue llamando por su nombre? El rico conserva su identidad, en el sentido de que recuerda quién fue en la tierra. Algunos podrían decir, pues porque estaba en el infierno, ellos sí porque van a ser atormentados. Pero él reconoció también a quien en la tierra fue el mendigo. Y además, Abraham sigue siendo Abraham. Podemos ver que aún después de que estos hombres habían muerto, hay un reconocimiento intuitivo, como lo explicaremos, en el espíritu, de quiénes fueron ellos en la tierra. Mucha gente dice, esta es una parábola. No, esto no es una parábola, esto es lo que inventaron los testigos de Jehová para negar que el infierno existe. Dicen, este pasaje no es un pasaje literal, es una parábola. Equivocación, insisto, la Biblia no es de interpretación privada. No puedes hacer que signifique lo que a ti se te dé la gana, lo que tú quieres que signifique. ¿Por qué no es una parábola? Porque cuando una parábola se escribe, se dice que lo es. Siempre cuando la Biblia habla de una parábola, se aclara que está hablando de una parábola. En segundo lugar, después de la parábola viene la explicación. Aquí ni se dice que es una parábola, ni viene la explicación.
En la parábola se utilizan personajes hipotéticos, ficticios, que habrán de servir como punto de comparación para una analogía, es decir, para una ilustración de la enseñanza que se quiere transmitir. Si así fuera, entonces, ¿a quién representa cada uno de ellos y cuál es la enseñanza? Lo que estamos viendo es que la enseñanza es literal. Las parábolas son ilustraciones, analogías. Aquí hay una enseñanza directa. La parábola no usa nombres personales y menos de personajes reales como lo hace este pasaje, lo cual nos demuestra que es una historia real que ocurrió en tiempos de Jesús, donde claramente vemos que el rico reconoce a Lázaro y a Abraham, a pesar de que nunca lo había visto, porque habrá un reconocimiento intuitivo en el Espíritu. Veamos algunos ejemplos más. Si este no te convence y los testigos de Jehová te contaminaron y te creíste esto de que esto era una parábola, bueno, vamos a ver más evidencias. Lucas capítulo 9. Mientras lo buscas, voy a ir por un agua porque es la hora de patrocinar. A Kirkland, el agua que toman los pastores. Antes era Bonafont, pero ahora por la crisis es Kirkland. Obviamente es broma, hay algunos que todos se lo creen. Lucas capítulo 9, versículo 28. Ningún agua nunca nos ha patrocinado, son remacanas todas. Dice, aconteció como 8 días después, Lucas 9:28, de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco se hizo resplandeciente. Y he aquí 2 varones que estaban con él, los cuales, no dice se parecían o se llamaban, dice eran Moisés y Elías. Y luego sigue hablando de todo este encuentro con ellos que tú puedes leer en casa. Y lo que aquí yo quiero notar, más que describir el propósito del encuentro, la transfiguración y todo esto, es que Moisés y Elías ya habían partido con el Señor muchísimos años atrás. Estamos leyendo el Nuevo Testamento escrito por Lucas. Y no dice que los que se le aparecieron se llamaban Moisés y Elías, como los del Antiguo Testamento. O se parecían a Moisés y Elías, como los del Antiguo Testamento. No, dice, eran, y tampoco dice quienes algún día fueron Moisés y Elías, pero ahora quién sabe quiénes son, porque una vez resucitado su identidad cambió por completo y son otras personas. Sí somos otras personas en el sentido que no hay pecado, que nuestro cuerpo es glorificado, pero dice, eran Moisés y Elías. Vemos que se les llama por su nombre, vemos que Pedro los reconoció. Ahora, ¿cómo los reconoció? Entiende que esto no fue una visión o un sueño, no hay que inventarle a la Biblia interpretaciones donde no las hay, cuando claramente está hablando de algo explícito y la enseñanza es literal. Ve lo que dice el versículo 30, he aquí 2 varones que hablaban con él, hablaron con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Cómo es que les reconoció si no vivió en sus tiempos? Porque este reconocimiento que se dará en la eternidad será un reconocimiento en el Espíritu. Es algo quizá difícil de comprender en la actualidad, pero no es que tú vas a ver el cuerpo, ay mira, ahí está el Barros, ¿verdad? No, obviamente al recibir un cuerpo glorificado, gloria a Dios, muchas cosas van a cambiar. Mi hermana, tu cuerpo glorificado no va a ser reconocido por las arrugas, por la panza o por aquellas cosas peculiares con las cuales te reconocen aquí en la tierra. Ahí está el gordito, órale, ni en el cielo bajaste de peso, mi gordis, ¿no? En el cielo nuestro cuerpo glorificado va a ser perfecto. Buenas noticias, mi hermana, sin necesidad de maquillaje, ni cremas, ni antiarrugas, ni operaciones. Digan conmigo en casa las mujeres, amén, aleluya, gloria a Dios. Varones, vamos a estar uyuyuy, ayayay, sin tener que pasar horas en el gimnasio. Digan conmigo, uca, uca, eso va a estar bueno. Nuestro cuerpo glorificado va a ser perfecto, puesto que ya no estará sujeto a un mundo lleno de contaminación ni a la ley de la entropía en la cual todo tiende a descomponerse. Pero mientras recibimos ese cuerpo glorificado, nos reconoceremos en el Espíritu. Entendamos que mientras nuestro cuerpo es resucitado, en el cielo las personas no tienen todavía ese cuerpo glorificado y hay 2 teorías. Una,
que únicamente es el espíritu el que está ahí, pero muchas personas al ver cómo Apocalipsis habla de personas con vestiduras, por ejemplo, piensan que hay como un cuerpo temporal o que en el espíritu podemos adoptar ciertas formas. Ya todo esto es mera especulación, estará por confirmarse cuando estemos en la presencia de Dios. Lo que es un hecho establecido e innegable es que 1, recibiremos un cuerpo glorificado, y 2, que mientras ese día llegue, en la presencia de Dios, en lo que llaman los teólogos el estado intermedio, es decir, los que ya partieron y están ahí, en este estado intermedio entre la vida actual y la vida eterna, cuando se unan los cielos con la tierra y reinemos con Cristo por los siglos de los siglos, sí nos vamos de alguna forma a reconocer. Vamos a ver otro ejemplo más en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas, este es Juan, llevado al cielo, teniendo una visión del futuro, y dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Él vio a los mártires. Y fíjate lo que clamaban estos mártires, presentes en el cielo, en ese estado intermedio. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y esto es lo que te decía que es interesante. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No sé si te llama a ti la atención lo mismo que a mí en este pasaje. Tienes un grupo de personas en el cielo que habían sido asesinadas en la tierra. Y que muchos dicen, ay, en el cielo todo se borró, como los hombres de negro, llevan con el aparatito, borrón y cuenta nueva. Ay, quién sabe cómo aparecía aquí de la nada. Ellos están clamando. ¿Hasta cuándo? Fíjate, dos cosas bien interesantes que se revela aquí. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Dice, en los que moran en la tierra. 1, ellos sabían que habían sido asesinados en la tierra por causa del evangelio. Claro que habrá una continuidad en nuestra identidad en la tierra con nuestra identidad en el cielo. Si no, las coronas y galardones la vamos a recibir y ¿esto de qué o qué? No, pues lo que hiciste en la tierra. ¿Cuál tierra? Es absurdo. Ellos sabían que habían sido asesinados en la tierra, ellos lo recordaban. Totalmente distinto a que nos estemos martirizando por ello. Esto es lo que se va a quitar de en medio. El dolor, el sufrimiento, digamos que podremos acordarnos de las cosas, pero no estaremos recordándonos las cosas. Que de hecho la próxima semana, cuando hablemos de estos dos pasajes polémicos que algunos creen que significan que todo será borrado, veremos que en el original más que nada su significado es este. Ya te estoy adelantando un poco. Que nos vamos a acordar, pero no nos estaremos recordando todo el tiempo. Si no, imagínate, pobres de los que en la tierra le fueron al Cruz Azul. Señor, ya llegó el milenio y nunca fuimos campeones. Te acordarás que el mejor fue el América, sin duda alguna, pero no le estarás recordando por los siglos de los siglos para no atormentarte y que puedas vivir en paz. Entonces, ellos acordaban. Pero no solamente esto es interesante, sino que además están conscientes de lo que está pasando en la tierra. Uyuyuy, ayayay. Porque mucha gente imagina que en el cielo andamos con nuestra arpa flotando en las nubes. Es hora de tocar el Salmo 12.347 y allá hay por los siglos de los siglos tocando 1.000.000 de salmos. No, habrá vida en el cielo. Convivencia, relaciones, actividades. Partió tu hijo, tu padre, tu hermano. En el cielo te vas a reencontrar con él y vas a volver a jugar con él y a convivir con él y a disfrutar con él y a sentarte a la mesa con él. Con Cristo Jesús en medio de ustedes, que será lo más maravilloso. Hay personas que dicen, pero entonces, ¿esto no reemplaza a Jesús? ¿Qué es lo que más deberíamos anhelar? Lo vamos a aclarar también. Quizá ya no hoy, pero sí la próxima semana. Pero te voy mientras dando este adelanto. Por supuesto que habrá una gran diferencia a nuestras relaciones en la tierra, donde a veces las relaciones en la tierra sí llegan a reemplazar a Dios y eso está mal.
Pero esto debería de cambiar desde este momento. Nadie puede sustituir nuestra relación con Dios ni reemplazarla. Esto se llama idolatría. Pero contrario a esto, cuando Dios es lo primero en nuestra vida, sí o no, las relaciones con aquellos que también tienen a Dios antes que todas las cosas son maravillosas. ¿No es mejor una familia donde Cristo es el centro? ¿No es mejor un grupo de amigos donde Cristo es el centro? ¿No es mejor una empresa donde Cristo es el centro? Las relaciones son increíbles y no reemplazan a Dios, sino dan gloria a Dios porque Dios es el centro de ellas. Y así serán las relaciones en el cielo. No es de que Jesús tocará la puerta y le diremos, no, ahorita estoy ocupado con mi hijo, Jesús lo extrañaba, aguántame tantito. No, Jesús estará en el centro de todo. Él será glorificado con las relaciones que existan en el cielo. Él será lo más importante, pero esto no significa que las relaciones con los demás no existirán, puesto que Dios mismo cuando hizo a Adán y a Eva, ojo con esto, me estoy adelantando, pero esto es porque algunos puede que se queden con ciertas dudas. Desde que hizo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, antes de que entrara el pecado en el mundo, cuando todo era perfecto, aún a pesar de todo eso, fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y antes de que el hombre pecara, les dijo, fructificaos y multiplicaos. Dios creó al ser humano para ser un ser de relaciones. El problema nunca han sido las relaciones, sino que las relaciones hagan a un lado a Dios. Pero cuando Dios es el centro de las relaciones, estas glorifican a Dios y Dios no tiene ningún problema con ellas. Regresando al punto, estos hombres no solamente sabían quiénes eran, por qué estaban ahí, sino que sabían que su sangre todavía no había sido vengada en la tierra. Y le preguntan, Señor, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Y se les dice, esperen un poco más. Esto nos muestra que la gente en el cielo está consciente de los eventos que están transcurriendo en la tierra. La enseñanza tradicional es, ellos no pueden saber nada porque si no sufrirían. Porque la gente piensa que la felicidad en el cielo se basa en ignorancia y no en la convicción y en la renovación del entendimiento que Dios nos da. Y hay muchas ideas incorrectas que nosotros a veces tenemos suponiendo cosas por pensar desde un punto de vista humano, pero que estas cosas no tienen ningún sustento bíblico. Ahora, yo no estoy diciendo que ahí está tu mamá en el cielo viéndote que no has hecho tu cuarto todavía. Yo creo que en el cielo están tan felices que poco les importa lo que tú y yo estamos haciendo aquí en la tierra. Porque además dicen, le voy a volver a ver. Entonces no te andan espiando. No anda tu exmujer o tu exesposo o la suegra o el yerno a ver viendo cómo se porta. Ahí el jefe a ver viendo si haces bien la chamba. No estoy diciendo esto. Están muy ocupados en cosas mucho mejores. Les interesa más la presencia de Dios que detalles irrelevantes de la tierra. Pero sí están al tanto de cómo van transcurriendo los eventos. No sé qué tan a detalle, o sea, no sé si allá arriba están en el cielo, oye, ¿qué tal si funcionó la vacuna o no funcionó la vacuna? No me estoy refiriendo a eso. Quizás sí sepa, ¿no?, que hay una disque pandemia en el mundo de COVID y todas estas cosas. Bueno, pandemia como algunos le llaman para no generar polémica innecesaria, en fin. Pero al menos del plan de Dios, enterados están. Aquí lo estamos viendo. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Ellos están al tanto de los tiempos de Dios y de los planes de Dios. Porque, insisto, al haber una continuidad entre nuestra identidad en la tierra con nuestra identidad en el cielo, quienes vivieron en la tierra para Cristo están emocionados con ver en el cielo cumplirse el plan de Cristo y regresarán juntamente con Cristo. Y quizá ahí estemos tú y yo el día de mañana. En el cielo, mi hermano, nos vamos a reconocer. Vamos a saber quiénes fuimos y habrá una continuidad en nuestra relación. Ahora termino los últimos minutos adelantándome a esto que sí nos va a dar tiempo de ver el día de hoy. Y ya la próxima semana comenzaremos a hablar de las relaciones. Pero resolviendo nada más esta duda que mucha gente tiene, que dice, no, pero es que como la presencia de Dios va a ser suficiente, ya no habrá necesidad de reconocernos y recordarnos y convivir entre nosotros. Olvidando que antes de la caída humana, Dios creó al ser humano para ser un ser de relaciones. Y que fue el mismo Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
Y el problema viene de que quizá esta gente que piensa de esta forma nunca ha tenido relaciones cristocéntricas, pero cuando tenemos relaciones cristocéntricas, Cristo no deja de ser exaltado, sino al contrario, es glorificado. ¿Cómo podríamos manifestar, por ejemplo, el amor de Dios del que habla 1 Corintios 13, que prevalece por encima de todas las cosas, si estuviéramos solos en el mundo? Algunos dicen, bueno, se puede manifestar hacia Dios. Sí, es cierto, pero a Dios le ha placido que además de manifestarlo hacia Él, también lo manifestemos hacia los demás. Y el hecho de que nos amemos entre nosotros no hace que Dios deje de ser importante. El problema es cuando amamos más a alguien que a Dios. El problema es que te enojaste con Dios porque te quitó un familiar. Ahí sí es el problema, porque hiciste de ese familiar un ídolo. Pero esto no es lo que va a ocurrir en el cielo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el cielo? Imagina un padre que tiene 3 hijos. ¿Cómo reacciona el padre cuando los 3 hijos toda su vida se pelean y nunca se hablan? Con tristeza en su corazón. ¿Cómo reacciona el padre cuando los 3 hijos se la pasan jugando y conviviendo, pero nunca le hablan a él? Con tristeza en su corazón. Esto es lo que pasa a veces en la tierra. Nos las pasamos con el garrote dándonos con todos los unos a los otros. O hacemos relaciones tan bonitas pero tan carnales que hacemos a Dios a un lado de ellas. Y Dios no tiene que ver nada con nuestras relaciones. Y hay iglesias y grupos de amigos y familias donde Cristo no es exaltado, porque es tan fuerte el vínculo entre los hombres que hicieron un lado a Dios y convirtieron a los amigos, hermanos, pastores y familia en sus ídolos. Pero ¿cómo reacciona el padre si los 3 hijos se aman, juegan, conviven, pero además le invitan, papito, por favor, ven con nosotros? Papito, por favor, cuéntanos una historia. Papito, por favor, siéntate a la mesa con nosotros. Papito, por favor, ven al viaje con nosotros. Este padre tendría una sonrisa de oreja a oreja y sería exaltado porque sus hijos se manifiestan amor. Pero él no es anulado por ese amor, sino que es la fuente de ese amor. Y esto es lo que va a pasar en el cielo. Y dicho sea de paso, tendría que ocurrir desde ya aquí en la tierra. Esta fue la oración de Jesús, que sean uno. No para anular a Dios, no, dice, así como tú y yo somos uno. Tendría que haber una unidad y un amor consolidado, pero no para hacer un lado a Dios, sino porque Dios es el centro de ese amor. Y así van a ser las relaciones en el cielo, maravillosas, increíbles, perfectas. Y no es de que seré tan feliz que no necesito de Dios, no. Esa felicidad proviene de Dios y no existe sin Dios. Dios es indispensable para que las relaciones funcionen de esta forma, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Quieres comenzar a tener relaciones más fuertes en casa? A fortalecer los vínculos en tu círculo cercano, mediano, etcétera. Dios tiene que ser el centro. Y Dios, cuando es el centro y el vínculo se fortalece, es glorificado. Entonces, mi hermano, concluyo diciéndote que desde el principio Dios ha querido que nosotros seamos capaces de manifestar esas cualidades divinas que provienen de Él entre nosotros para glorificarle a Él. Ve la historia del pueblo de Dios. Entre tribus se apoyaban, peleaban juntas. La iglesia fue comparada a un solo cuerpo que debía avanzar unido con una misma visión. Oraban los unos por los otros, se exhortaban los unos a los otros, sobrellevaban las cargas los unos de los otros. Jesús en su última oración dijo que sean uno como tú y yo somos uno. El mismo Jesús dijo, la ley se resume en 2 cosas. 1, vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. 2, a tu prójimo como a ti mismo. El problema es cuando amas más a tu prójimo que a Dios e inviertes estos 2 mandamientos. Y este es el problema por el cual mucha gente está deprimida, desanimada y derrotada. Amaste más a alguien que a Dios en esta tierra. Dios te lo quitó y te enojaste con Él. Hay gente que está peleada con Dios por el ser querido que perdieron. Hiciste de alguien que tenías que amar un ídolo. Y crees que tu problema es que lo perdiste y nunca te has dado cuenta que tu problema es que antes de perderle a él o a ella, perdiste tu comunión con Dios. Y esta persona comenzó a reemplazar a Dios. Y hoy Dios quiere
y debe volver a ser el centro de tu vida, como lo será en el cielo. Hoy Dios te llama a reconciliarte con Él, a hacer las paces con Él. Dile ahí en tu lugar: Dios, perdóname si he pecado y vivido fuera de tu voluntad. Si me he enojado contigo porque pasaron cosas que no entendí. Aunque quizás sigo sin entenderlas, no gano nada atormentándome con ellas. Y el hecho que a veces no te entienda no anula tu existencia. No resuelvo nada apartándome de ti. Y contrario a eso, hoy quiero volverme a ti y pedir que tú me fortalezcas, que tú me des ánimo y esperanza, que me fortalezcas con la esperanza de vida eterna y con la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, da aliento, ánimo y consuelo a aquellos que le están pasando mal, que han perdido a seres queridos. Que recuerden, Señor, que aunque hay dolor en su corazón porque no les ven cada día, algún día cerrarán sus ojos y cuando los abran nuevamente, estarán en tu presencia en el paraíso. Te veremos a ti, te abrazaremos a ti. Y también contigo estarán, Señor, aquellos que en la tierra amamos tanto, que algún día partieron o han de partir en Cristo. Y aquellos de los cuales nos despedimos aquí en la tierra, estando en Cristo, nunca les dijimos adiós, solamente les hemos dicho hasta luego, porque algún día nos veremos. No porque es lo que anhela nuestro corazón, sino porque es lo que dice tu palabra y la creemos. Y en esta verdad, Señor, te pido que tu iglesia halle consuelo y fortaleza. Que sepan que no ha terminado. Ni siquiera se ha terminado de escribir el primer capítulo. Apenas fueron los primeros renglones de toda una enciclopedia que queda por delante y que no tiene fin. Que son 30 años, 40, 70 de espera a comparación de toda la eternidad. Si con alegría esperaríamos 10 días separados para estar juntos en un viaje increíble de 3 meses, ¿cuánto más no esperaremos algunos años a cambio de la vida eterna? Señor, te pido que toda tristeza fuera de lo normal sea sanada por tu presencia en sus vidas, por tu promesa, por tu palabra. Que esa tristeza que tienen los del mundo que no tienen esperanza no se arraigue en el corazón de tu iglesia. Que toda depresión, derrota, destrucción, falta de ganas de vivir sea quitada. Y que levanten la mirada y como le dijiste a Josué: sabes, Moisés ha muerto, pero levántate porque no he terminado contigo. Que sigan adelante a pesar del dolor, creyendo que tú tienes un plan para sus vidas todavía, que tienen que seguir adelante, que derrotados no lo van a poder cumplir. Que recordemos que vivimos para ti y que aun cuando no tengamos razones personales para querer seguir viviendo, tenemos una agenda celestial que nos trascienda a nosotros mismos, que es vivir para Cristo. Que así podamos vivir y que el estar tan cerca de la muerte y haberla visto tantas veces en los últimos meses, en vez de destruirnos, nos levante haciéndonos recordar cuán frágiles y humanos somos y que algún día tenemos que partir. Y mientras tanto muchos están viviendo una vida ajetreada, ocupada, llena de trabajo. ¿Y cuándo fue la última vez que pasaron tiempo con Dios, con su familia, con sus hijos, con sus amigos? Que se dieron un tiempo para ellos. Que podamos poner en orden nuestras prioridades y hacer todo aquello que hemos posfechado. Dejar guardado en el cajón lo importante y comenzar por lo indispensable. Que así se ha hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque esta esperanza tú nos la has dado, porque no la merecíamos, pero por gracia nos la regalaste, porque no es una esperanza hueca, sino fiel y verdadera, basada en la histórica vida, muerte y resurrección de Jesús, que dijo: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si tú no has creído en Él todavía, o has creído pero no has iniciado una relación con Él, dile: yo quiero tenerla.
Perdóname y límpiame por mis pecados. Reina en mi vida. Ayúdame a ser quien quieres que sea. Sé mi Señor y mi Salvador, mi Padre, mi Dios y mi mejor amigo. Quiero también tener la esperanza de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, y en nombre de quien oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.